Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al video tutorial número 15 del curso de Postgres, en el que veremos la validación de datos entrantes. Porque antes de insertar una información en bases de datos, primero tenemos que validar que la información sea correcta y que ésta mantenga una integridad de los datos. Vamos a validar los datos antes de insertar, vamos a validar los datos antes de modificar y vamos a validar los datos antes de eliminar. Vamos a dejar el eliminar para que ustedes mismos lo hagan, pero por ahora nosotros vamos a explicar cómo se agrega, se validan los datos para agregar y cómo se validan los datos para modificar. Sé que dejé pendiente el curso, el video tutorial basado en el uso del array, pero validando el uso del array, pero en una especie de ciclo repetitivo. Pero eso lo dejé pendiente para el otro tutorial porque creo que es mejor explicar primero lo que es la validación basado en parámetros comunes y después explicándolo en forma de array, y después de explicarlo en forma de array vamos a explicarlo en forma de loop y así mantener un orden de las cosas. Entonces dejo pendiente el próximo tutorial a explicar lo que es el uso de los loops. Por ahora vamos a iniciar lo que es la validación de los datos para luego dar paso a la validación de los datos del array por medio de los loops. Pues lo primero que vamos a hacer es crear una función que nos permita validar si el usuario existe o no antes de guardar un nuevo registro. En nuestro caso estamos hablando de los propios alumnos o alumnas. Para ello nuevamente vamos a nuestra base de datos, seleccionamos curso en funciones y en funciones le damos clic donde dice el botón ejecutar queries. Arrastramos esta ventana por acá y empezamos a crear nuestra función. Entonces creamos nuestra función con nuestros respectivos parámetros: nombre del alumno, apellido del alumno, cédula del alumno, dirección del alumno y hasta allí. Fíjense que todos van a ser de tipo texto. Si recordemos en este caso que la cédula del alumno es un integer. Por lo tanto, vamos a cambiar este texto, la cédula del alumno, pero que sea de tipo integer. También tenemos que hacerlo en los comentarios y en la alteración de la función en base a la permisología que tiene Postgre. De todas maneras, tenemos que borrar la otra función que existe con anterioridad, que sería guardar alumnos, para que no nos repita nuestra función, ya que mantiene una diferencia de identificación basada en los parámetros. Vamos a borrar la función que yo creé. Aquí ya lo corregí. Había colocado doble function, que por eso me generaba el error. Bien, ahora vamos a crear una consulta que nos permita validar que el usuario que estamos insertando por argumento exista en nuestra base de datos, o mejor dicho, exista en la tabla alumnos. Entonces vamos a generar nuestro query. En este caso sería select, vamos a hacer una prueba primero, asterisco from alumnos, y vamos a ver qué nos genera. Ok, vamos entonces a seleccionar el campo ID, el campo nom usuario alumno. El ID no lo vamos a utilizar porque el ID se genera automáticamente mientras insertamos los datos del usuario. Apellido del alumno, cédula del alumno y dirección del alumno. Entonces ya tenemos nuestros campos creados, y lo que tendríamos que colocar sería la instrucción o la palabra clave into
para que almacene estos registros obtenidos de estos campos dentro de una variable record a la que vamos a llamar BR, que significa variable record, y colocamos alumnos desde la tabla alumnos. Borramos esto que está acá arriba, que simplemente lo teníamos para hacer prueba. Esto vamos a intentarlo que quede lo mejor ordenado posible. Vamos a declarar nuestra variable record, que sería esta variable record. Copiamos. Yo siempre acostumbro a copiar con control C y control V para hacerlo más rápido. Que sea de tipo record. Una vez obtenido esta consulta, fíjense que si nosotros corremos de esta manera la función, nos va a generar un error. Claro, acá arriba es un error diferente porque no cerramos el punto y coma. Pero vamos a correr ahora de esta nueva manera la función, estableciendo el punto y coma a la final de la primera instrucción que le estamos declarando arriba. Corremos. Aquí comenté esta instrucción para que no me diera el error, esa línea de código. Y fíjense que el nuevo error que nos sale es que, cuando lo corremos, es que esto que estamos obteniendo aquí no presenta un final. Si lo volvemos a correr, estableciendo un final que sería el punto y coma, sí nos aparecería correctamente nuestra consulta, sin ningún error. Pero simplemente ya tenemos nuestro registro almacenado en nuestra variable record. Recordemos que todas las instrucciones, todas nuestras líneas de código tienen que finalizar en un punto y coma. Ahora necesitamos validar que el número de cédula no exista en nuestros nuevos registros. Para ello, establecemos una condición where, la cláusula where, especificándole la cédula del usuario del alumno. Bien, pero ¿qué pasaría si nosotros establecemos de esta manera nuestra cédula de identidad, que es parecido a la cédula de identidad que estamos obteniendo por parámetro en nuestra función? Si nosotros lo dejamos así, nuestra función nuestra función va a confundir lo que sería nuestra variable de nuestro campo, nuestro campo cédula del alumno, que se encuentra ubicado en alumnos, con los parámetros que estamos obteniendo en nuestra función. Pero automáticamente esta consulta que estamos obteniendo aquí truncaría lo que sería la cédula del alumno como si fuera el mismo nombre del mismo campo. Si nosotros establecemos esto así, lo único que va a decirnos es que la cédula del alumno sea igual a la misma cédula del alumno que se encuentra igual al mismo campo, y esto nos ocasionaría un error. Se truncaría la base de datos e igual no se haría la validación correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Para ello necesitamos diferenciar las variables que estamos obteniendo por parámetros con las variables que distinguen los campos. Para ello, entonces, vamos a borrar nuevamente nuestra función. Comentando esto, nuevamente lo borramos. Porque no la hemos creado, yo no la creé. Pero para crearla, vamos a colocarle el underscore antes del nombre de cada uno de los parámetros que estamos obteniendo. Y así podemos diferenciar cada uno de las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, cuando colocamos aquí cédula de identidad del alumno, va a ser igual a la cédula de identidad, que sería la variable, que sería a la final el parámetro que estamos recibiendo en la función. Recordemos que también tenemos que hacerlo aquí abajo, en los comentarios. También en la alteración de la tabla, para que queden del mismo nombre.
y podamos utilizarlo como es debido. Aquí también y aquí también. Bien, vamos a correr nuestra función, vamos a ver si hasta ahora tenemos todo bien estructurado. Hasta ahora estamos bien. Y vamos a obtener solamente una consulta si en dado caso el usuario existe. Recordemos que yo le había explicado que de esta manera nosotros obteníamos los datos correspondientes al alumno. De esta manera podemos obtener esta condición. Podemos obtener ese resultado obtenido de esa consulta. Podemos obtener los datos correspondientes al alumno. Pero en esta manera, como vamos a validar simplemente si el usuario existe o no, lo único que tenemos que hacer aquí es mostrar un 1 si en dado caso el usuario existe. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, pero sin utilizar la variable record, de un alumno que ya exista en nuestra tabla. Vamos a ver aquí, vamos a consultar todos los datos de la tabla. Presionamos F5. Vamos a validar esta cédula. Copiamos esta cédula. Vamos a ver si la copió. Ok, la tenemos ya copiada. Y la vamos a obtener aquí. La vamos a colocar aquí. Y fíjense que si nosotros le establecemos un 1, nos va a devolver 1. Al igual que si colocamos la palabra true, nos devuelve la T, que en booleano significa true, que sería verdadero. Y si no colocamos nada aquí, bueno, una cédula que no exista, por ejemplo esta, fíjense que no nos devuelve nada. Al igual si colocamos el número 1 aquí, tampoco nos devuelve nada. Esta es una mejor manera de hacer una validación con la mínima expresión colocado en una condición, en una consulta de un select. Se puede decir que es una condición porque ya lo vamos a establecer como si fuera un if, preguntándose si este select nos devuelve un 1 o un true, pues entonces se hace el correspondiente registro. Si no, simplemente no. Si nosotros queremos hacer que nos valide la información correspondiente a la cédula del alumno, si nos devuelve 1 es porque el alumno existe. De haber existido el alumno, que nos devuelve 1, entonces no se registraría el alumno. Si no nos devuelve nada, entonces se procede a registrar el alumno correspondientemente. Entonces vamos a validarlo como si fuera simplemente un 1. Entonces vamos a asignarle un alias. Podemos colocarle al alias el nombre existe. Creo que era 8. Vamos a ver. Ya coloqué la cédula de identidad que existe. Y fíjense que nuestra ID o nuestro valor que se obtiene en nuestro alias existe nos devuelve 1. De esta misma manera lo vamos a establecer acá arriba. Podemos establecérsela si queremos, sin colocar la palabra clave as, que sería alias, pero vamos a colocarlo así. Fíjense que si le quitamos el as, como les había dicho anteriormente, también funcionaría, no hay ningún problema. Por ahora vamos a comentar para hacer pruebas. De esta manera se trabaja con Postgre para realizar las pruebas correspondientes a nuestras consultas y evitarnos posibles errores futuros. Ahora, ya tenemos nuestra variable record con un valor definido llamado existe. Vamos a colocar aquí si existe, no, bueno, si existe,
o si variable record punto existe es igual a 1, entonces procedemos a hacer el registro. Fíjense que estamos registrando, estamos verificando acá arriba si existe o no la variable, si existe o no el valor correspondiente a esa consulta, y si existe, debería ser, si no existe, si no es igual a 1, porque es igual a 1 cuando existe un usuario o existe un alumno en la tabla. Si existe un usuario en la tabla es igual a 1. Por lo tanto, si no existe es cuando tenemos que registrar los datos. Entonces hacemos nuestro respectivo insert. Y insert into de la tabla alumnos establecemos nuestros valores. Vamos a colocarlos bien, que sería nombre del alumno, apellido del alumno, cédula del alumno y dirección del alumno. Nuevamente le establecemos nuestros valores, que todo quede bien organizado. Ahora, en nuestros valores, lo único que tenemos que hacer sería copiarnos esto, pegarlo aquí, pero colocándole el underscore para que quede de la manera ordenada. Fíjense que si nosotros desarrollamos una especie de técnica o nuestra técnica para desarrollar o para programar en bases de datos, fíjense que las consultas o los eventos que realicemos a la hora de programar se agilizaría, ya que con un esquema que nosotros nos acostumbremos, podemos agilizar la manera de cómo nos desenvolvemos a la hora de programar. Fíjense que lo único que hice fue copiar estos nombres de los campos, pegarlo aquí, y lo único que diferencia estos campos de nuestros argumentos, de nuestras variables que estamos insertando por parámetro en nuestra función, sería simplemente colocándole el underscore. Es mucho más rápido que haciéndolo colocando nombre de parámetros que sean completamente diferentes a los nombres de los campos correspondientes a las tablas. Esta es una buena técnica para programar. En la empresa donde yo trabajo utilizan esta técnica y realmente es muy buena, es muy rápida. Entonces ya tenemos nuestro valor obtenido. Y si en dado caso se guarda, entonces nos va a retornar 1, verificando que se guardó. Si no, vamos a establecer aquí un else, nos va a retornar un 0, que nos especifica, en nuestro caso, nuestra función nos está devolviendo como tipo de dato texto. Esto por supuesto podemos cambiarlo como integer y es hasta incluso recomendable colocar integer. En nuestro caso, nuevamente vamos a borrar nuestra función para alterarla. Presionamos F5. Aquí tenemos que cambiarlo a integer para que nos haga el cambio. F5, ya borramos nuestra función. Ahora cambiamos nuestro valor retornado por integer. Presionamos F5. Vamos a ver cuál es el error. Aquí nos faltó un punto y coma. Vamos a ver. Tenemos que borrar nuestro comentario. Presionamos F5 y ya tenemos
nuestra función creada con esta validación. Vamos a probarla entonces. Vamos a probar que nos inserte un alumno llamado, vamos a colocarle Henry Lozada como apellido. Este sería el nombre, este sería el apellido, y que la cédula de identidad sea igual a la que está establecida acá arriba. Luego le pasamos la dirección, que sería, vamos a colocar Guarenas, Trapichito. Vamos a correr nuestra función y vamos a ver que nos retorna. Fíjense que nos dice que nos retornó 0, porque dice que ya la función, dice que ya el registro existe. Por lo tanto, no nos guardó nada. Recuerden que cuando nos devuelve 0 es porque no se hizo el correspondiente registro, debido a que ya la cédula de identidad existe en la tabla alumnos. Esto es recomendable comentarlo. Por ejemplo, establecer en los return como una regla que 1 el registro y cuando es 0 no se guardó ningún registro. Recordemos que estos son comentarios que le estamos asignando a la misma función. Y de esta manera obtenemos nuestro comentario para esa función. Si ejecutamos todo, nos devuelve entonces 0, porque la cédula ya existe. Fíjense que si bajamos esta cédula a 5, no va a ser registro. Fíjense que aunque yo cambié la cédula de identidad por 1 que no existía, de igual nos devolvió 0. ¿Pero por qué pasó esto? Pues acá arriba yo hice unos comentarios. Aunque la cédula de identidad sea igual a 2034565, si nosotros ejecutamos esto, vemos que esta consulta no nos devuelve esta cédula, indicando que esta cédula no existe. Hasta aquí estamos bien. Entonces nuestra validación nos va a devolver nuestra condición de if. Vemos que la variable alumnos. La variable record alumnos.existe nos devuelve un valor nulo. Entonces, ¿qué yo hice? Le establecí una condición OR, un operador lógico OR, que nos pregunte si no existe un alumno o la variable record alumnos existe, es igual a null, entonces nos hace el registro. Si en dado caso una de las dos se cumple, entonces se registra el alumno. De no ser así, entonces no se establece nada aquí. Fíjense que en este caso ya me registró el alumno. Y si le colocamos 1 y si repetimos esto nuevamente, esta función, fíjense que esta vez no devuelve nada. ¿Por qué? Porque esta vez el alumno que estamos insertando, que sería este, que le estamos pasando por argumento y lo estamos recibiendo como parámetros, que sería la cédula del alumno, lo estamos comentando aquí con raise notice. El porcentaje significa que va a salir, donde vamos a mostrar dónde va a salir. Si yo le coloco aquí variable, sale de esta manera: variable
Si le damos aquí el mensaje, le damos variable, 2 puntos, que es lo que coloqué acá arriba, y el porcentaje indica dónde va a salir el resultado. Si yo lo coloco antes, si este porcentaje se lo coloco antes, entonces la cédula va a salir antes de la palabra variable. Pero bueno, a nuestro caso. En este caso, la cédula del alumno ya existe. Entonces, si existe, esto nos devuelve 1. Y fíjense que estamos mostrando lo que nos está devolviendo la variable record alumnos cuyo alias existe. Entonces nos devuelve 1. Quiere decir que esta consulta nos devuelve 1, por lo tanto el alumno existe. Entonces aquí nos estamos preguntando, si no existe el 1 o la variable record existe es nula, por lo tanto registra. Pero como no es así, como si existe un 1 y como lo estamos negando aquí que es no, por lo tanto esto no se cumple. Y como no es tampoco nulo, entonces tampoco se cumple. Por lo tanto llegamos directamente al else y es por eso que nos devuelve 0, que no se registró. Esa fue una condición que le coloqué aquí para que me hiciera esa validación. No está muy difícil, simplemente es un OR. Recuerden los operadores lógicos que estamos utilizando anteriormente. El OR, acuérdense que tiene que cumplirse las dos para que se haga para que se cumpla la condición. Tiene que cumplirse las dos condiciones. Por lo tanto, este tiene que ser true y este tiene que ser true para que se pueda cumplir esta condición. Por lo tanto, al no ser esto igual a 1, por lo tanto, como esto es igual a 1, no se cumple el not. Por lo tanto, sería falso. Y como tampoco es nulo, lo que nos está devolviendo, fíjense que no es nulo lo que nos está devolviendo aquí. Por lo tanto, tampoco se cumple. Entonces, falso o falso es falso. Y por lo tanto es una negación. Se cumple el resto de la condición. Vamos a hacer la prueba nuevamente, pero insertando otra cédula. Presionamos F5 nuevamente. Recuerde que cuando estamos presionando F5, el programa está funcionando de esta manera. Está corriendo así, de esta manera, en forma descendiente. Corre primero nuestra función y después que corre nuestra función es que va a ejecutar lo que está aquí. Y por eso es que nos está haciendo esto automáticamente al presionar F5. Ahora vamos a correr esto. Fíjense que esta vez sí registró el nuevo alumno. Lo registró, nos mostró 1. Acuérdense que si es 1, dice el registro se guardó correctamente. Bien. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Nuevamente aquí nos está devolviendo con un raise notice. Estamos mostrando qué es lo que nos está devolviendo ese parámetro. En nuestro caso es la cédula de identidad que le insertamos por parámetro, que sería esta: 20 34 567, que es lo que le estamos mandando por argumento. 20 34 567. Entonces tenemos esto mostrándolo aquí con el raise notice. ¿Qué sucede después? Hacemos una consulta que vamos a almacenar en una variable record, donde la cédula de identidad tiene que ser igual a la cédula de identidad que está en el campo. Esta es la cédula de identidad del parámetro y esta es la cédula de identidad del campo de la tabla alumnos. Entonces, si esta cédula existiera, nos devuelve 1, pero como no existe, nos devuelve null. Y esto es lo que estamos haciendo acá abajo. Fíjense que lo que estamos mostrando aquí es lo que nos está devolviendo el alias de esta consulta que tenemos acá arriba. El alias sería entonces null, porque no nos devuelve nada. Entonces, al ser null, estamos preguntando aquí, nos estamos preguntando aquí si la variable record no es 1. Por supuesto sabemos que no es 1. Variable record es igual a 1. No es 1. En realidad no es igual a 1, pero tampoco conjuga un resultado. Lo que quiere decir es que esto no está devolviéndonos nada. Y por lo tanto no existe un opuesto a este 1 que estamos viendo aquí, que sería un integer. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco
coloco el operador lógico OR, que me permite colocar más adelante una nueva condición especificándole que la variable record, si no existe, si es null, si la variable record existe, es null, entonces me procede a hacer el registro. Lo que me está queriendo decir aquí es que si lo que estamos obteniendo en la consulta no nos retornó nada, o en realidad no se hizo ningún select porque no se consiguió nada, entonces nos devuelve null. Y si es null, entonces procedemos a registrar esto. Y es cuando nos haces el registro de los alumnos. Yo cambié aquí la cédula del alumno, lo cambié, estaba anteriormente así, se la quité porque me estaba generando un error, estaba colocando un campo que no existía, con la M, era aquí, para que estén pendientes de eso, cédula del alumno. Y bueno, ahí ya tenemos nuestra función creada que nos permite validar si entra o no, si se puede o no registrar ese alumno. Esto es un buen ejemplo de cómo se hacen las pruebas en Postgres para comentar o para mostrar qué es lo que nos está devolviendo internamente nuestra función o qué es lo que estamos manipulando internamente que normalmente no podemos ver. Se utiliza el raise notice. Yo se lo voy a comentar aquí para que hagan sus pruebas correspondientes cuando los estén ejecutando en su casa. Voy a guardar la función. Procedemos a guardarla. Y tenemos todo bien. Pero hay una manera mucho mejor de evitarnos hacer todo esto. Algunos dirán, bueno, debe haber una manera, debe haber algo que nos funcione para resumir en sí lo que estamos obteniendo en esta condición. Hay una función impropia, o mejor dicho, una palabra propia de Postgres llamado found, que nos permite verificar si este select nos devolvió o no algo. Vamos a crear otra función llamado registrar alumno 2. Ya tenemos nuestra función creada, aquí la tengo, no la he corrido todavía, pero fíjense que el único cambio que tenemos que hacer es aquí. Vamos a eliminar todo esto y lo único que vamos a colocar es si no found si no existe procede a registrarse, si no nos devuelve 0 de igual manera. Corremos esto y fíjense que nos proporciona lo mismo. En este caso no nos registró nada porque la cédula ya se encuentra repetida. Vamos a colocarle aquí un 9. Corremos, fíjense que la función se llama guardar alumnos 2, que es esta la que acabamos de construir. Lo único que hicimos es cambiar esto. Y fíjense que como así de sencillo podemos hacer nuestra validación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta función? Simplemente nos permite saber si el select que tenemos en la línea anterior está realizando, nos está encontrando un registro o no. Si nos encuentra un registro, entonces nos devuelve nos devuelve un true para nuestra condición. Como yo estoy colocando not, entonces solamente se va a cumplir esta condición si no encuentra un registro. Este true que nos está devolviendo aquí nos lo está cambiando a false gracias al not. Aquí en este caso él no va a validar si lo que está acá adentro es un número, si lo que está adentro es un true o un false. Simplemente se va a cumplir la condición siempre y cuando este select que estamos realizando acá arriba nos devuelve un registro. Así de sencillo. Si encontró algo, si se encuentra algo, si encontró algún registro, pues simplemente se hace una condición. Simplemente nos devuelve un true aquí en este found. Found es encontrar. Fíjense cómo así de sencillo podemos resumir las validaciones las validaciones en Postgres. Ahora esto incluso se puede resumir aún más.
Hay otra manera de hacerlo aún más sencillo, de validar nuestro dato de forma más sencilla posible. Para ello vamos a crear una función llamada guardar alumnos3. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esto, vamos a guardar esto, no lo hemos guardado. Este es el curso anterior, vamos no fue muy lejos. Guardarlo en el 15, prácticas, SQL. Vamos a cambiar la función a alumnos3. Vamos a hacerlo de una vez utilizando el replace. Esto se puede buscar aquí. Presionando simplemente control F, obtenemos un find que nos permite buscar qué palabra queremos cambiar. En este caso quiero cambiar todo lo que termine en guardar alumnos2 por guardar alumnos3. Reemplazamos todo y fíjense que se han cambiado cuatro palabras. Cerramos y ya se han cambiado. Vamos entonces a modificar nuestra condición. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar nuestra variable record en conjunto con el declare. También vamos a quitar el into y la variable record que tenemos asociado en nuestro select. Y aquí es donde vamos a colocar nuestra condición. Si no existe lo que se encuentra dentro de la consulta, entonces procede a registrar. Si no, nos devuelve true. Fíjense que justo es una manera más resumida de hacerlo. No utilizamos variables record, no utilizamos una declaración, en este caso no lo estamos utilizando, y simplemente estableciéndole la consulta dentro de la condición se realiza ese cambio. Entonces estamos verificando si no existe una consulta que nos devuelva algo, entonces nos registra. En otras palabras, hablando en sentido de usuario, simplemente nos está validando que la cédula de identidad no se encuentra registrada en nuestra tabla. Ahora vamos a consultar esto y fíjense que esta vez nos devolvió el mismo registro, nos devolvió el mismo resultado. En este caso no nos está registrando nada porque la persona no se encuentra registrada. Perdón, la persona se encuentra registrada y por lo tanto no se procedió a registrarlo. Si colocamos aquí 70 a la cédula de identidad y lo corremos, fíjense que esta vez sí nos registró, nos devolvió 1. Ahora nosotros vamos a consultar nuestras tablas para ver qué es lo que estamos haciendo en realidad. Vamos a ver la tabla. Aquí tenemos nuestra tabla llamada alumnos, no la he actualizado todavía. Vamos a actualizarla. Y aquí están todos los registros que hemos insertado. Fíjense que a pesar de que estos registros tengan el mismo nombre y que todos viven en el mismo lugar, nunca tienen la misma cédula de identidad porque no nos permitiría hacer esa cédula de identidad. Entonces tenemos dos validaciones. Tenemos una validación de la cédula de identidad, que si no se acuerdan, la cédula de identidad es única, y tenemos la validación de nuestra base de datos aquí en nuestra función, que nos permita identificar si esa cédula de identidad existe o no en nuestro registro. Esto es muy interesante porque de esto se trata el corazón de Postgres y es muy robusto y evita que se encuentre inconsistencia de datos, que se encuentren datos repetidos, y valida la información que está entrando a través del cliente. O sea, la información que está entrando por el cliente lo valida directamente de base de datos. Es muy interesante. Aquí donde comienza, vamos a decir así como lo dicen los venezolanos, aquí es donde comienza lo bueno. Pero fíjense qué interesante es que lo que hemos resumido, simplemente colocando la condición existe, si no existe, resumiendo en gran magnitud nuestro código. Ahora no serían 3 ni 2 líneas de código, sino simplemente una línea de condición. Ahora vamos a hacer una función que nos permita validar cuáles son los usuarios que nosotros vamos a
a modificar, que nos permita validar los usuarios que vamos a modificar, y que cuando modifiquemos a ese usuario, la cédula de identidad no se encuentre en la misma tabla de registros. Eso ocurre mucho en las bases de datos, que a veces no le colocan una validación al cambio de la cédula de identidad, y entonces cuando se cambia la cédula se repite la información. Claro, en nuestro caso sería un poco más robusto, porque nosotros ya tenemos una tabla creada con un campo único que sería la cédula de identidad. Bueno, en este lado, bueno, aquí no se lo establecemos, pero normalmente la cédula de identidad tiene que tener un valor único. Yo estaba seguro que en videotutoriales anteriores nosotros habíamos colocado esa cédula como único, pero para ver, sí, aquí lo tenemos. Cédula del alumno tiene un constraint, una restricción única, que nos permite evitarnos que se repitan la cédula de identidad de los alumnos. Esta es una manera una manera muy interesante de hacerlo, pero con las funciones, pero agregándole también el uso de las funciones, nos permite optimizar nuestro código. Porque claro, al ser un campo único y al insertar un campo repetido, simplemente nos devolvería un error. Y así de sencillo, un error en base de datos, y la gente no va a saber por qué es debido a ese error. Pero si nosotros hacemos una función, la función nos permite retornarnos un dato que nosotros interpretamos con PHP, y que después con PHP nosotros podemos validar, podemos comentarle al usuario o a la persona a qué se debió ese error. Si nos devuelve 0, es porque se ha registrado la información satisfactoriamente, se le podría mostrar. Pero si es 1, no, si es 0, no se ha registrado la información, porque el usuario ya existe en la tabla de la base de datos. Y si nos devuelve 1, es porque se ha registrado la información satisfactoriamente. Eso es un retorno que nos devuelve la función, que nos facilita la manera de cómo nos facilita la manera de cómo podemos interpretar los datos que le vamos a mostrar al usuario. Esta es una manera muy potente de trabajar con bases de datos. Bien, entonces vamos a crear nuestra función llamada modificar alumnos. Fíjense que la única diferencia que va a tener en parámetros es que vamos a poder identificar cuál va a ser la ID del usuario que vamos a modificar. Pero ¿por qué yo le establezco la ID del usuario que vamos a modificar? Porque la web trabaja de esa manera. Cuando nosotros vamos a modificar un usuario, tenemos que primero hacer una consulta de ese usuario en concreto, obtenemos la ID de ese usuario, y esa ID la establecemos por parámetros. Entonces le mandamos a esta función, y esa ID nuevamente es consultada por una consulta. Nuevamente esa ID es consultada por un query, mejor dicho, suena mejor así. Es consultado por un query. Y a través de ese ID es que vamos a verificar si ese usuario, vamos a verificar la cédula asociada a ese usuario. En pocas palabras, vamos a hacerlo con vamos a establecer un ejemplo para que vayan viendo. Primero necesitamos seleccionar la ID del usuario correspondiente a la cédula de identidad que vamos a cambiar. Vamos a cambiar los datos. ¿Por qué establecemos la ID del usuario? Porque la ID del usuario es el único campo que normalmente no debemos cambiar de una tabla, de una base de datos. Siempre, para que se mantenga una consistencia de datos, es bueno que la ID del usuario o la ID de una tabla nunca se cambie. Es el único campo que no se cambia. Es el único valor del campo que no se cambia. Entonces yo el resto de la información sí la voy a poder cambiar. Entonces, si yo voy a cambiar la cédula de identidad, primero tengo que validar en otros registros de esta misma tabla si esa cédula de identidad existe. Si no existe tal cédula de identidad, entonces me permite registrar ese dato. Entonces vamos a empezar con el ejemplo. Primero vamos a seleccionar uno. No es necesario colocar el alias. Yo se lo coloqué en el ejemplo anterior, cuando estábamos registrando en registrar usuarios 3, en registrar alumnos 3, podíamos quitárselo, porque el alias no lo vamos a utilizar cuando utilizamos la función exist. Es solamente cuando utilizamos la función exist que no lo utilizamos. Si lo vamos a utilizar en el phone, si es necesario utilizar la variable record o el alias.
En este caso no es necesario utilizarlo, así igual que en, en registrar usuarios 3 no es necesario utilizar el alias aquí. Bueno, continuamos. From, establecemos el nombre de la tabla de alumnos. Where el ID del alumno que estamos relacionando con el nombre del campo ID del alumno en conjunto con el nombre del parámetro que sería ID alumno, tiene que ser diferente. Aquí coloqué igual, pero es diferente. Tiene que ser diferente para buscar en esa diferencia. Colocamos un AND. Si existe una cédula de identidad relacionado a otros usuarios que no sea el que vamos a modificar. En otras palabras, vamos a obtener un select, vamos a obtener un registro o un 1 de todos los usuarios que no sean igual a la ID que estamos obteniendo por parámetro. Y vamos a obtener un 1 si la cédula es igual a la cédula de identidad que estamos insertando por parámetro, pero que sean de otros usuarios que no correspondan al que estamos insertando por parámetro. O sea, un ID diferente diferente al que le estamos insertando por parámetro. Lo que estamos haciendo es buscar todos los usuarios que no sea el que estamos insertando por parámetro, que tengan una cédula de identidad que esté repetida, que no sea igual a la que estamos insertando por parámetros. Para ser más concreto, estamos buscando las cédulas de identidad de otros usuarios que no sean al que vamos a modificar. Verifica que esa cédula no exista ya anteriormente en la tabla, y de ser así, si no existe, entonces se establece la modificación de dicho usuario o dicho alumno. Para eso se hace de esta manera. Esto es la potencia que nos ofrece Postgres a realizar estas consultas. Esto simplemente es una condición. Al principio se va a ver un poco enredado, pero más adelante con la práctica lo van a ver claramente, ya que al cumplirse toda esta condición, que los usuarios fueran diferentes a la ID, que la ID del usuario fuera diferente a la que estamos insertando por parámetro, y que la cédula de identidad tiene que ser igual a la que estamos insertando por parámetro. De ser así, entonces quiere decir que existe otro usuario que presenta una ID, que presenta una cédula que estamos insertando por parámetro y se encuentra repetido, y por lo tanto no se debería hacer el cambio correspondiente, porque si no repetiría los datos. Claro, en nuestro caso no se va a repetir los datos, sino nos daría un error, ya que nuestra tabla ya tiene una restricción única que la hace fuerte ante posibles inconvenientes o ante posibles errores de sintaxis que algunos programadores puedan llegar a ocasionar. Eso es normal, a nosotros programadores es normal que nos pasen esas cosas. A veces por la misma rapidez de hacer las cosas no se establecen las condiciones correctamente. Entonces ya establecemos nuestra condición. Vamos a colocarle if si no existe este select que estamos obteniendo aquí, entonces procedemos a hacer el cambio. Update, colocamos el nombre de la tabla que sería alumnos, set, colocamos bueno, y aquí ya los coloqué, y fíjense que le colocamos que la condición, el ID del usuario tiene que ser igual al ID que estamos insertando por parámetro. De ser así, simplemente vamos a actualizar los datos solamente de ese usuario que le estamos definiendo por parámetro, que es el que estamos viendo aquí. Ok,
En mi caso ya yo corrí la función, hasta ahora todo está bien. Es cuestión de probarla. Vamos a verificar que todo esté bien. Vamos a buscar un usuario. Por supuesto, nos faltó definir el return. Vamos a definir un return para que nuestra función nos devuelva algo en caso de que se cumpla o no. Ok, si se actualizó, de ser así, si se actualizó, entonces nos devuelve. Si no, nos devuelve 0. Corremos. Vamos a ver a qué se debe este error. Aquí tenemos que colocar el coma. Ok, ya tenemos nuestra función creada. Vamos a consultar en nuestra tabla cuál es el usuario que vamos a cambiar. Vamos a cambiar en este caso el usuario 13, el usuario número 5, que sería el ID del usuario 13, y este es el nombre. Vamos a cambiarlo. Vamos a que nos cambie. Fíjense que vamos a cambiar la función a nombre del usuario. Ok, modificar alumnos. Sería el alumno 13, número 13. El nombre del alumno lo vamos a cambiar por Jesús Lozada. Y que la cédula de identidad, vamos a suponer que la cédula de identidad existe en nuestra base de datos. Por ejemplo, esta cédula existe. Vamos a copiar esta cédula y la vamos a pegar aquí. Ok, ya la teníamos pegado, pero vamos a cambiarlo. Vamos a poner que sea en Guarenas, Guatire, Guarenas, Calvario. Aquí es así. Así. Bien. Esto es una cadena en sí, recuerden. Ya lo había confundido, pensaba que era un segundo parámetro. Bueno, aquí ejecutamos nuestra función. Y fíjense que nos devolvió 0, indicando que no se guardó, no se hizo la modificación correspondiente al usuario que le estamos enviando, que sería el usuario 13. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ya esa cédula existe para otro usuario. Por ejemplo aquí. Fíjense, íbamos a cambiar el registro 13. Pero como lo que hacemos es hacer una búsqueda general que omita todos los registros que tenemos aquí, a excepción del 13, nos va a buscar esto y nos va a buscar esto. Todos los registros a excepción del 13. Que tengan una cédula diferente a la cédula, que tenga una cédula igual a la cédula que le estamos estableciendo por parámetro. Por lo tanto, si encuentra un registro con la cédula de identidad que le estamos identificando por parámetro, que sería este que estamos viendo aquí, si encuentra otro cero con la cédula de identidad que le estamos insertando por parámetro, entonces no se realiza el cambio. Por lo tanto, no se realizó el cambio. Como vemos aquí, no se realizó el cambio. El cambio no se realizó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una cédula que no exista. Por ejemplo, cédula que no exista sería la 01. Si corremos esta instrucción, fíjense que esta vez sí se modificó el dato. Ahora, el registro 13, que es este que estamos viendo aquí, o sea, el ID del usuario 13, no el registro, el número de registro es este, es el 5. Este sería el ID del alumno. Yo lo digo usuario, pero al final va a ser ellos van a ser los usuarios del aula de clase. Pero en fin, eso depende de cómo lo interpretemos. Sería el ID del alumno. Y el ID del alumno se va a cambiar. No el ID del alumno, se va a cambiar el nombre relacionado con ese ID del alumno 13. Se va a cambiar esto, los nombres, la cédula de identidad, y también se va a cambiar la dirección. Ahorita no se va a cambiar porque no lo he actualizado, pero vamos a actualizarlo. Y fíjense que se cambió. Aquí lo tenemos, se cambió correctamente. Tenemos el ID del usuario. Tenemos todo lo que tenemos
lo que le establecimos por la función. Fíjense que esta data no presenta una ID del usuario. Yo pensaba que tenía una ID. Es cuestión de ver el código de la tabla para ver si es verdad. Ah, sí, le faltó el constraint le faltó el constraint de la llave primaria, le faltó la llave primaria. Pero bueno, siempre por cuestión de ética en la programación, por cuestión de una regla que existe en Postgre, es indispensable que le establezcamos por lo menos una ID a una tabla a la que vamos a utilizar, con la que vamos a trabajar. Siempre es bueno identificarla con una primary key, como regla se debería ser así. En nuestro caso, bueno, yo creé esta tabla, pero no sé por qué no me pareció. Posiblemente en otro tutorial se la quitamos, pero sí, normalmente tiene que tener una llave primaria para mantener una mejor consistencia de datos y relacionarla de mejor manera con con otras tablas. Ahora, queda pendiente solamente el eliminar el usuario, pero eso se lo voy a dejar a ustedes para que practiquen. Fíjense, para eliminar el usuario simplemente vamos a hacer una validación que simplemente vamos a hacer una validación para que verifiquemos si ese usuario existe o no. Si ese usuario existe, pues se elimina. Si no existe, pues no se elimina. Lo único que vamos a hacer es que nos muestre un comentario. Que nos devuelva 1 o 0 para que nosotros le podamos establecer un comentario. Entonces cuando el usuario le vuelva, por así decirlo, entre comillas, entonces tenemos una página web que digamos sirve para eliminar a los alumnos, y entonces posiblemente el usuario cuando presione F5 él va a obtener simplemente que ese usuario ya fue eliminado. Pero si nosotros realizamos una función llamada eliminar alumnos, esta función va a saber cuando el usuario ya ha sido eliminado o no. Entonces para eso se hace lo mismo que hicimos al insertar, pues validamos que el usuario existe o no. Si existe el usuario y lo elimina, entonces que muestre 1. Si entonces el usuario no existe, entonces muestra 0. Entonces cuando el usuario vuelve a presionar F5 a la página, va a aparecer que ya el usuario no existe. De todas maneras, nosotros más adelante vamos a ver un ejemplo, como le estaba diciendo, todavía se los debo, un ejemplo de un pequeño proyecto o un proyecto que va a estar realizado con jQuery, con PHP y con Postgre. Vamos a realizar, vamos a ir trabajando con los mismos alumnos y vamos a ir verificando cómo se registran los usuarios y cómo se eliminan esos alumnos y cómo se modifican. Lo que sí les debo es la manipulación de los arrays a través de los loops. Vamos a dejarlo para el próximo tutorial y no alarga tanto eh, vamos a utilizar la misma función y que por parámetro le insertemos, vamos a utilizar la misma función pero con otro nombre, claro, pero que insertemos por parámetro un array y luego vamos a manipular ese array, vamos a darle un alias a ese array, vamos a seleccionar un array con un for o un loop y luego bueno, realizamos alguna de las siguientes o de los posteriores ejemplos. Bueno, por ahora vamos a dejar este tutorial hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero verlos pronto. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.